Este sonido es el fin de la dignidad. Un joven judío, educado entre linos y perfumes, ahora tiene los poros saturados de orina de cerdo y el estómago lleno de fibra de madera. No es solo pobreza, es apostasía técnica. Mientras él intenta sobrevivir al hambre en el barro de los paganos, en su aldea ya han estrellado una vasija de barro contra el suelo. Se llama Kezazah, un ritual legal que significa una sola cosa. Para su pueblo, para su padre y para su Dios, este hombre ha dejado de existir. ¿Cómo se sobrevive al trabajo más infame de la historia? Hoy analizamos la anatomía de la degradación detrás del hijo pródigo. El siglo I no perdonaba los errores. En la Judea del tiempo de Herodes, la distancia entre un banquete aristocrático y la muerte por inanición se medía en unos pocos denarios de plata. Para un joven judío, hijo de un terrateniente con siervos y túnicas de lino fino, el mundo era un lugar de orden, incienso y pureza ritual. Pero el hambre tiene una logística propia, una ingeniería que desmantela el orgullo gramo a gramo. Imaginen el impacto sensorial. Sus pies, acostumbrados al cuero suave de sandalias artesanales, ahora se hunden en una mezcla tibia de estiércol, orina amoniacal y lodo estancado. El olor no es solo una molestia, es una barrera física. Es el aroma de la Decápolis, esa confederación de 10 ciudades paganas donde el Dios de Israel parece un recuerdo lejano y los ídolos de piedra observan impasibles la degradación humana. En la jerarquía laboral del mundo antiguo existían trabajos duros pero necesarios. El recolector de estiércol para fertilizante o el curtidor de pieles, que trabajaba con orina y productos químicos naturales, eran vistos con desdén. Sin embargo, el curtidor seguía siendo parte del tejido social. Vivía en los límites de la ciudad, pero bajo la alianza. Lo que este joven está haciendo rompe la escala de lo humano. Al aceptar el cuidado de cerdos, ha cruzado una frontera técnica y espiritual de la que no hay retorno fácil. Para la mentalidad del siglo I, él ya no es un hombre en desgracia, es una anomalía biológica. La logística de este trabajo era brutal. Un cerdo adulto de la época podía pesar entre 100 y 140 kilogramos. Son animales inteligentes, territoriales y, cuando tienen hambre, extremadamente agresivos. El joven no solo convive con ellos, se está convirtiendo en uno de ellos. Su piel, expuesta al sol inclemente, sin los aceites de oliva que protegían a los hombres libres, comienza a agrietarse. El polvo de los caminos gentiles se mezcla con el sudor, creando una costra que borra la imagen de Dios, imago Dei, de su rostro. Aquí vemos el primer gran contraste teológico. Mientras Juan el Bautista se purificaba en las aguas frías del Jordán para preparar el camino del Mesías, este joven se sumerge en el fluido de lo prohibido. Si un fariseo lo viera a 1 kilómetro de distancia, se cubriría el rostro. No por asco, sino por terror metafísico. Para el sistema de pureza de la época, tocar a este hombre es contaminar toda una genealogía. El joven observa sus manos. Alguna vez sostuvieron copas de vino de Engadi. Ahora sus uñas están rotas por escarbar en la tierra buscando lo que las bestias desprecian. La degradación es total. Ha pasado de ser un administrador de la herencia de su padre a ser un engranaje menor en la maquinaria de supervivencia de un patrón pagano. Pero, ¿quién es este patrón? ¿Y por qué hay tantos cerdos en una tierra que debería ser sagrada? El negocio de la carne prohibida sostiene una economía invisible que el joven está a punto de descubrir. Un sistema donde su vida vale menos que el peso de un animal destinado a la mesa de un centurión romano. Pero cuidar a los animales era solo el inicio del horror. El verdadero quiebre mental ocurrió cuando el hambre superó al asco. ¿Qué sucede en el cuerpo de un hombre cuando su única opción de alimento es una vaina de madera tan dura que podría romper los dientes humanos? Pero analicemos la ingeniería del hambre y el oscuro mercado que alimentaba a las legiones romanas a costa de la fe de un joven quebrado. La presencia de miles de cerdos en las colinas de la Decápolis no era una coincidencia ni un accidente de la naturaleza. Era una operación logística de alto nivel. Para un judío, el cerdo representaba la impureza absoluta, pero para el Imperio Romano,
Era el combustible de sus legiones. Un legionario promedio consumía una ración diaria de carne salada, y el cerdo era la fuente de proteína más eficiente y rápida de producir en masa. Este joven no está cuidando mascotas. Es un engranaje en el negocio de la carne prohibida. Los dueños de estas piaras solían ser ciudadanos griegos o veteranos romanos asentados en ciudades como Gadara o Gerasa. Para ellos, el joven no es un alma en desgracia, sino mano de obra barata, alguien que ha caído tan bajo que aceptará condiciones que incluso un esclavo gentil rechazaría. Observen el entorno técnico de su labor. Un grupo de 100 cerdos en libertad puede volverse una masa caótica de 15 toneladas de músculo y colmillos. El joven debe mantener el orden con una vara de madera de sicómoro, la misma madera que usaría un carpintero como José para construir vigas, pero aquí, esa madera solo sirve para apartar hocicos hambrientos. Es en este punto donde la degradación física se encuentra con la biológica. El texto bíblico menciona las algarrobas, el fruto del Ceratonia siliqua. Para entender la desesperación del protagonista, debemos analizar este fruto con precisión técnica. La algarroba del siglo I es una vaina de color marrón oscuro, de unos 15 a 20 centímetros de largo. Es extremadamente rica en azúcares, pero su cobertura es tan dura como el cuero seco. Para un cerdo, cuya mandíbula ejerce una presión de cientos de kilos, romper estas vainas es sencillo. Para un ser humano debilitado, es una tortura. Imaginen el sonido, el crujir seco de la celulosa rompiéndose contra dientes humanos desgastados. Intentar comer algarrobas es una lucha contra la propia anatomía. El sistema digestivo humano no está diseñado para procesar la fibra bruta de estas vainas en su estado natural. Causan inflamación, calambres abdominales y una sensación de plenitud falsa que esconde una desnutrición real. Esta es la paradoja del hambre. Estar rodeado de toneladas de biomasa comestible para las bestias, pero morir de inanición frente a ellas. Es un eco oscuro de las pruebas en el desierto. Mientras figuras como el profeta Elías eran alimentados por cuervos con pan y carne por orden divina, este hijo pródigo es ignorado por su patrón pagano. Nadie le daba nada. La logística de la compasión se ha roto por completo. Aquí la imagen de Dios en el hombre se desvanece bajo una capa de polvo y fluidos animales. La antropología bíblica enseña que el hombre fue creado para dominar sobre la creación, para ser el mayordomo de la vida. Pero aquí el orden se ha invertido. El hombre sirve a la bestia. El hombre envidia el sistema digestivo del animal. Es la deshumanización técnica en su estado más puro. Cada vez que el joven intenta masticar una de esas vainas amargas, está admitiendo que, en la jerarquía de la Decápolis, un cerdo destinado a la mesa de un centurión tiene más valor de mercado que su propia vida. Él está viviendo en carne propia, lo que el rey David describió en los salmos más oscuros. El sentimiento de ser un gusano y no un hombre. Pero mientras su cuerpo se marchita y sus sentidos se saturan con el hedor del corral, un muro invisible, mucho más alto y sólido que cualquier muralla romana, se levanta entre él y su pasado. Un muro construido con leyes antiguas y vasijas rotas, porque en las aldeas de Judea, en su hogar, ya han realizado un ritual del que él aún no tiene noticia. Un rito legal que decreta que para su pueblo él ha dejado de respirar. Ante una sentencia tan radical como esta, quiero detenerme un segundo. Para los ancianos de su aldea, la ley era clara. Este joven ya no era un hijo, era una mancha que debía ser borrada. Si tú hubieras estado en esa plaza, viendo cómo estrellaban la vasija que representaba su vida, ¿habrías apoyado ese castigo para proteger la santidad de tu comunidad o habrías buscado una forma de restaurarlo? Déjame tu postura en los comentarios. ¿Ley o compasión? Tu reflexión es clave para entender el peso de lo que estamos analizando. Para comprender la magnitud de la tragedia, debemos mirar el mapa arqueológico de la época. El joven se encuentra en la Decápolis, una isla de cultura helenística incrustada en las fronteras de Israel. Aquí, el cerdo no era solo ganado, era un arma ideológica. En ciudades como Gadara,
La cría de estos animales era una declaración de independencia frente a las leyes de pureza de los judíos. Criar cerdos era, en esencia, una forma de ocupar el territorio con lo que el pueblo de Dios consideraba una abominación. La logística de este entorno es hostil. El joven se desplaza entre templos dedicados a Zeus y teatros de piedra caliza que resuenan con obras griegas. Para un judío educado en la Torá, cada rincón de esta tierra es un campo minado de impureza ritual. En Jerusalén, los sacerdotes se lavan las manos en cuencas de piedra pulida para evitar la más mínima mancha. Aquí, el joven vive sumergido en una atmósfera donde el sudor del cerdo se mezcla con el polvo de los altares paganos. La arqueología nos revela que las piaras de la Decápolis no eran pequeñas granjas familiares, eran operaciones masivas que aprovechaban las cuevas naturales y los valles profundos de la región. Estos animales eran el motor de una economía que alimentaba a los ocupantes romanos. Cada vez que el joven alimenta a una hembra o limpia el rastro de un semental, está colaborando directamente con el sistema que oprime a su propio pueblo. Es una traición técnica. Es el combustible que permite que el águila de Roma siga sobrevolando las colinas de Galilea. La degradación de su humanidad alcanza aquí un punto de no retorno. En la antropología bíblica, el cuerpo es el templo del espíritu, pero el cuerpo de este joven se ha convertido en un catálogo de miserias físicas. El contacto constante con el estiércol porcino en un clima de alta humedad y calor genera infecciones cutáneas que el mundo antiguo no sabía tratar. Sus pies, agrietados por el pH ácido del orín de los animales, son una puerta abierta para parásitos y bacterias. Mientras que los profetas como Isaías hablaban de pies hermosos que traen buenas noticias, los pies de este joven son el testimonio de su apostasía. Hay un silencio técnico en el relato. Nadie le daba nada. En el mundo antiguo, la hospitalidad era una ley no escrita, casi sagrada. Pero en la Decápolis, para un judío que ha abandonado su identidad, no hay piedad. Los ciudadanos griegos lo ven como una curiosidad patética. Sus propios compatriotas lo verían como un cadáver andante. Su valor humano ha sido reducido a cero. Ha pasado de ser un heredero del pacto de Abraham a ser un residuo biológico en el sistema de producción romano. En este punto, el joven es el espejo invertido de la santidad. Si Jesús representaba la perfección del hombre en comunión con el Padre, este joven representa la disolución total del ser humano cuando se separa de su fuente. Su mente empieza a flaquear. El hambre crónica altera la química cerebral, generando alucinaciones y una fijación obsesiva con la comida de las bestias. Es en este estado de quiebre absoluto donde la realidad de su exilio se vuelve oficial. Porque mientras él lucha por un puñado de algarrobas amargas, a kilómetros de distancia, en la plaza de su aldea, se está llevando a cabo una ceremonia legal que borra su nombre de los registros de los vivos. Una ceremonia que utiliza el barro no para ensuciar, sino para sellar un destino. Para el mundo judío del siglo I, la pureza no era una sugerencia ética, era una ley física, tan real como la gravedad. Al convivir con cerdos, el joven no solo ha cometido un error financiero, ha cometido un suicidio social. La arqueología y los textos rabínicos nos describen una barrera técnica infranqueable. El concepto del pikú, kesasa. Este era un ritual de castigo y exclusión ejecutado por la comunidad cuando un judío perdía su herencia entre gentiles o se casaba con una mujer extranjera. Imaginen la escena en la plaza central de su aldea. Los ancianos y vecinos se reúnen. No hay gritos, solo un silencio sepulcral. Traen una vasija de barro, llena de frutos secos o granos quemados, y la estrellan violentamente contra el suelo de piedra frente al transgresor o en su ausencia simbólica. Al romperse la vasija, la comunidad pronunciaba una sentencia legal. Este hombre ha quedado cortado de su pueblo. A partir de ese segundo, el joven dejaba de existir legalmente. Nadie podía hablarle, nadie podía darle trabajo, y lo más importante, nadie podía reconocerlo como hijo. Esta es la razón técnica por la que el joven,
en el lodo de la Decápolis, siente que su humanidad se desvanece. Él sabe que, para los suyos, él es un fragmento de cerámica rota que nunca podrá ser pegado. Su degradación no es solo física, es una amputación de su identidad como portador de la promesa de Dios. Mientras que los profetas, como Ezequiel, tenían visiones de valles de huesos secos que cobraban vida por el Espíritu, este joven se siente como un hueso que se pudre entre el estiércol, sin esperanza de resurrección. Técnicamente, su cuerpo está sufriendo los estragos de la exposición prolongada a patógenos porcinos. En el siglo I, el cerdo era portador de parásitos como la Taenia solium y bacterias que causaban fiebres devastadoras. Sin acceso a baños rituales, mikvaot ni agua limpia, su piel se convierte en un mapa de costras e infecciones. Es el contraste absoluto con el ritual de purificación de los sacerdotes en el templo. Mientras ellos se ungían con aceite de unción santa, él está ungido con la saliva de animales impuros. Aquí vemos la disolución de la semejanza a Dios. El ser humano, diseñado para caminar erguido y mirar al cielo, ahora vive encorvado, buscando en el suelo lo que las bestias han dejado. Es una regresión biológica. El pecado no solo ha afectado su moral, ha alterado su postura, su olor y su percepción de la realidad. Se ha convertido en un satélite perdido, fuera de la órbita de la ley y de la gracia. Incluso figuras como Juan el Bautista, en su austeridad extrema en el desierto, mantenían una dieta de langostas y miel silvestre, alimentos permitidos por la ley. Juan seguía siendo un hombre de la alianza. El hijo pródigo, al desear la algarroba del cerdo, está intentando integrar lo prohibido en su propio organismo. Está intentando que su biología sea una con la de la bestia. Pero es precisamente en el fondo de este pozo biológico y legal donde ocurre un fenómeno técnico de la conciencia. Volviendo en sí. En griego, la expresión sugiere un despertar de un estado de delirio o locura. El joven hace un cálculo logístico. Incluso los jornaleros de su padre, aquellos que ocupaban el escalafón más bajo de la casa, tenían pan de sobra. El pan, un producto de la ingeniería agrícola de Israel, un símbolo de la provisión divina que alimentó a los hebreos con el maná, se convierte en el ancla de su cordura. Él decide emprender el viaje, pero hay un problema técnico que nadie le ha dicho: el olor. Un hombre que ha vivido meses en una piara no puede simplemente lavarse en un río y quedar limpio. El aroma del cerdo se infiltra en los poros, en el cabello, en las cicatrices. Él caminará hacia su casa llevando consigo el aroma de su apostasía. El viaje de regreso no fue una marcha triunfal, fue una operación de supervivencia. Desde la Decápolis hasta las colinas de Judea o Galilea, el joven debió recorrer kilómetros de caminos polvorientos, debilitado por la desnutrición y cargando con el estigma físico de su pasado. La logística de este trayecto es crucial. Cada paso que daba hacia el hogar lo acercaba a la frontera donde el ritual del Kesasa lo esperaba. Él no caminaba hacia un abrazo seguro. Caminaba hacia el lugar donde legalmente ya no tenía nombre. Su apariencia era el mayor obstáculo. En el mundo antiguo la ropa era el carné de identidad. Un hombre sin túnica exterior, con harapos manchados por los fluidos de la piara, era un blanco fácil para los salteadores o el desprecio de los viajeros. Su cuerpo marcado por el sol y la carencia de los aceites esenciales que daban salud a la piel de un judío era un testimonio andante de su apostasía. El olor a cerdo, persistente y penetrante, actuaba como un heraldo de su pecado, mucho antes de que él pudiera pronunciar una palabra. Imaginen el momento del encuentro desde una perspectiva técnica y sensorial. El padre lo ve cuando aún estaba lejos. No lo reconoce por sus rasgos faciales, desfigurados por el hambre, sino quizás por su forma de caminar o por un resto de la dignidad que una vez tuvo. El padre rompe todos los protocolos de la época. Para un anciano honorable del siglo I, correr en público era una humillación. Significaba levantar la túnica y exponer las piernas, algo que un hombre de su estatus nunca haría. Pero el padre corre para interceptar al hijo antes de que llegue a la aldea, antes de que la comunidad lo vea y aplique la sentencia final del Kesasa.
El choque sensorial es el clímax de esta historia. El joven llega oliendo a muerte, a estiércol y a algarrobas podridas. El aroma de la Decápolis lo envuelve como una mortaja, pero el padre lo abraza. Es un acto de transferencia técnica. El padre absorbe la impureza del hijo para cubrirlo con su propia justicia. Inmediatamente ordena la logística de la restauración. Traed la mejor ropa. No cualquier túnica, sino la Stollen ten pro ten, la vestimenta de honor que devolvía al joven su estatus de heredero de forma instantánea. El anillo que le colocan no es un adorno, es un sello de autoridad legal, un instrumento técnico para firmar contratos y documentos. El calzado devuelve la dignidad a los pies que se hundieron en el lodo de los gentiles. Y finalmente, el sacrificio del becerro gordo. Mientras que en la piara el joven deseaba la comida de las bestias, ahora es alimentado con lo más selecto de la producción ganadera de Israel, un animal que ha sido reservado para una celebración de nivel sacerdotal. Aquí la imagen de Dios, que parecía borrada bajo las costras del pecado, es restaurada mediante un acto de amor que desafía la lógica del mercado y la ley del castigo. El joven que estaba biológicamente vivo pero legalmente muerto, experimenta una resurrección técnica. El olor a incienso y aceite de oliva de la casa del padre ahora sofoca el recuerdo del hedor de la Decápolis. La supervivencia del hijo pródigo no terminó cuando encontró trabajo con los cerdos, sino cuando entendió que, incluso en el rincón más oscuro de la degradación humana, la ingeniería de la misericordia es capaz de reconstruir una vasija rota y darle un propósito más grande que el que tenía al principio. El porquerizo ha vuelto a ser príncipe, no porque el lodo fuera menos sucio, sino porque el amor del Padre fue más fuerte que la ley de la exclusión. Si este descenso a la naturaleza animal del ser humano te ha impactado, tienes que conocer la historia de Nabucodonosor. 7 años viviendo como una bestia, con la mente nublada y el cuerpo cubierto de rocío, en el juicio más extraño de la historia bíblica. Solo da clic en el siguiente video para conocer más acerca de este juicio. Nos vemos ahí. Bendiciones.